El maestro, el discípulo y la taza de té. En lo profundo de las montañas, donde el cielo tocaba la tierra y los vientos susurraban secretos antiguos, existía un monasterio conocido por su maestro Zen, un hombre cuya sabiduría atraía a buscadores de todas partes. Un joven discípulo, convencido de que estaba listo para alcanzar la iluminación, decidió visitarlo. Había leído innumerables textos, practicado complejas meditaciones y discutido filosofías con otros eruditos, pero algo faltaba. Tras un largo y arduo viaje, el discípulo llegó al monasterio. El maestro lo recibió con una sonrisa tranquila, esa clase de sonrisa que parecía contener todos los misterios del universo. El joven se inclinó profundamente. Maestro, he dedicado mi vida al estudio y la práctica, he leído textos sagrados, aprendido de muchos maestros y meditado horas interminables, creo estar listo para alcanzar la iluminación, pero siento que aún hay algo que no entiendo, por favor, enséñeme el camino. El maestro lo observó con ojos que parecían ver más allá de las palabras, como si mirara directamente dentro de su alma, luego asintió lentamente. Muy bien, pero primero, tomemos una taza de té. El joven, aunque algo desconcertado, aceptó. El maestro lo condujo a una pequeña mesa junto a una ventana que ofrecía una vista de las montañas cubiertas de niebla. Allí, con movimientos lentos y precisos, el maestro comenzó a servir el té. El aroma del té llenó el aire mientras el maestro vertía el líquido en la taza del discípulo, pero algo extraño ocurrió. El té alcanzó el borde de la taza, y el maestro continuó sirviendo. El líquido se desbordó, empapando la mesa, cayendo al suelo y mojando los pies del joven. El discípulo, incapaz de contenerse, exclamó: Maestro, deténgase. La taza está llena. No cabe más té. El maestro se detuvo, miró al joven y sonrió con la misma calma de antes. Así estás tú, tu mente está tan llena de tus propias ideas, conocimientos y creencias que no hay espacio para nada nuevo. El joven se quedó inmóvil, como si esas palabras hubieran atravesado cada capa de su ser. Había llegado al maestro buscando respuestas, pero no había considerado que quizás, antes de aprender algo nuevo, debía desaprender lo viejo. El maestro se levantó y, señalando la taza vacía frente a él, añadió: La iluminación no es algo que puedas obtener mientras tu mente esté saturada. Si realmente deseas comprender el camino, primero vacía tu taza. El discípulo sintió un nudo en la garganta. En ese momento, entendió que el conocimiento que tanto había acumulado era su mayor obstáculo. Se inclinó profundamente ante el maestro y se marchó en silencio. Mientras caminaba de regreso, el sonido de las hojas al crujir bajo sus pies le pareció más claro, más vivo. Por primera vez en años, su mente no estaba llena de pensamientos, sino de una simple pregunta: ¿cómo vacío mi taza? Y así, comenzó su verdadero viaje hacia la iluminación. El silencio del maestro. Hace mucho tiempo, en una región remota de Asia, se encontraba un monasterio zen conocido por su paz y serenidad. Los monjes que vivían allí eran famosos por su sabiduría, pero nadie superaba al maestro que lideraba el templo. Era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas era como una semilla que germinaba en los corazones de quienes lo escuchaban. Un día, llegó al monasterio un grupo de discípulos provenientes de diferentes lugares. Cada uno traía consigo inquietudes profundas, ansias de conocimiento y preguntas que esperaban fueran respondidas por el maestro. Entre ellos destacaba un joven llamado Daichi, quien había viajado meses para llegar al templo. Su corazón estaba lleno de dudas y su mente, abarrotada de pensamientos. Cuando finalmente llegó su turno de hablar con el maestro, Daichi se inclinó profundamente y dijo: Maestro, mi vida está llena de sufrimiento. A menudo me pregunto por qué el mundo es tan cruel y por qué no encuentro paz a pesar de mis esfuerzos. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El maestro lo miró con ojos serenos y asintió ligeramente. Luego, con un gesto, invitó a Daichi a seguirlo al bosque cercano. Intrigado, el joven obedeció. Caminaban en silencio. El sonido de las hojas bajo sus pies era lo único que rompía la quietud del lugar. Después de un rato, llegaron a un claro donde un gran árbol se alzaba majestuoso. Allí, el maestro se sentó bajo su sombra y, para sorpresa de Daichi, no dijo nada. El silencio se alargó. Pasaron minutos, luego una hora. Daichi comenzó a inquietarse, pero no se atrevía a hablar. Finalmente, el maestro se levantó y señaló una roca cercana al árbol. «Súbete a esa roca y grita tan fuerte como puedas», ordenó el maestro.
El joven, desconcertado, obedeció, subió a la roca y gritó con toda su fuerza. Estoy cansado de no encontrar respuestas. Estoy perdido. Estoy cansado del sufrimiento. El eco de su voz resonó en el bosque, devolviéndole sus palabras como si el mundo mismo se burlara de él. El maestro lo observó en silencio y le pidió que lo hiciera de nuevo. Estoy cansado de no encontrar respuestas. Repitió Daichi, esta vez con menos fuerza. El eco volvió a responder, pero esta vez el joven notó algo, su voz se debilitaba con cada repetición. Finalmente, dejó de gritar y bajó de la roca, agotado. ¿Qué aprendiste?, preguntó el maestro. Daichi se quedó pensando por un momento y respondió. Que mi sufrimiento es como este eco, cuanto más grito, cuanto más me resisto, más fuerte parece, pero cuando dejo de gritar, el eco desaparece. El maestro sonrió por primera vez desde que lo había conocido. Exactamente, Daichi, el sufrimiento no proviene del mundo, sino de cómo tú respondes a él. El eco de tus pensamientos y emociones es lo que te atormenta. Aprende a estar en silencio, y el eco desaparecerá. Aunque esas palabras resonaron en el corazón del joven, no estaba completamente satisfecho. Pero, maestro, insistió, ¿cómo puedo encontrar esa paz que tanto anhelo? El maestro no respondió. En lugar de eso, lo llevó a un río cercano. El agua fluía con fuerza, golpeando las rocas en su camino. Sin decir nada, el maestro se agachó, tomó una hoja seca del suelo y la colocó en el agua. Mira esa hoja, dijo finalmente. Daichi observó cómo la hoja era arrastrada por la corriente. Al principio, chocaba contra las rocas y giraba de un lado a otro, pero poco a poco comenzó a fluir suavemente con el agua, dejándose llevar. La vida es como este río, explicó el maestro. No puedes detener su flujo ni controlar las rocas que encuentras en el camino, pero puedes aprender a ser como la hoja, a dejarte llevar sin resistencia. Daichi asintió lentamente, sintiendo que comenzaba a comprender. El maestro lo miró fijamente una vez más y dijo: La paz no es algo que encuentres fuera de ti, es algo que emerges cuando dejas de luchar con el flujo de la vida y simplemente aprendes a estar presente. Esa noche, Daichi regresó al templo y meditó bajo las estrellas. Por primera vez en años, su mente comenzó a calmarse. Aunque las preguntas seguían allí, ya no eran una carga, sino un recordatorio de que el camino hacia la paz no estaba en las respuestas, sino en el silencio y la aceptación. Desde entonces, Daichi se quedó en el templo, aprendiendo a escuchar el sonido del viento, el susurro de las hojas y, lo más importante, el silencio de su propia mente. El liebre y el viejo zorro. En un denso bosque, donde el sol apenas lograba colarse entre las copas de los árboles, vivía una liebre conocida por su velocidad y astucia. Sus patas ligeras le habían permitido escapar de innumerables depredadores, y con el tiempo, se había vuelto confiada, incluso un poco arrogante. En ese mismo bosque habitaba un viejo zorro, famoso por su sabiduría y paciencia. A diferencia de otros depredadores, nunca se apresuraba a cazar, prefería observar, analizar y esperar el momento adecuado. Un día, mientras la liebre descansaba bajo un árbol, vio al zorro acercarse lentamente. Con una sonrisa burlona, le dijo: ¿Otra vez intentándolo, viejo zorro? Nunca podrás atraparme, soy más rápido que el viento, mientras que tú apenas puedes caminar sin tropezarte. El zorro, sin inmutarse, respondió con calma: Tal vez tengas razón, pequeña liebre, pero el tiempo siempre tiene algo que enseñarnos, incluso a los más rápidos. La liebre rió y salió corriendo a toda velocidad, dejando una nube de hojas tras de sí. El zorro la observó desaparecer entre los arbustos y, en lugar de perseguirla, continuó su camino con tranquilidad. Los días pasaron, y la liebre siguió burlándose del zorro cada vez que lo veía, pero lo que no sabía era que el viejo zorro había comenzado a estudiar sus movimientos, los caminos que tomaba, los lugares donde descansaba y las horas en las que solía estar más distraído. Una mañana, el bosque estaba cubierto por una densa niebla. La liebre, confiada como siempre, salió a correr por sus rutas habituales. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Los arbustos parecían más altos, las ramas más bajas, y el aire tenía un extraño olor. De repente, al dar un salto hacia adelante, su pata quedó atrapada en una trampa. Intentó liberarse con todas sus fuerzas, pero el mecanismo era demasiado fuerte. Fue entonces cuando escuchó unos pasos lentos y seguros acercándose. Era el zorro.
La liebre, al verlo, sintió una mezcla de temor y frustración. Por favor, zorro. Suéltame, sabes que solo me burlaba por diversión. El zorro la miró con sus ojos cansados pero brillantes, y respondió. Pequeña liebre, siempre creíste que la velocidad era lo único que importaba, pero en este bosque, no todo se resuelve corriendo, a veces, es la paciencia y la estrategia lo que asegura la victoria. La liebre, arrepentida, bajó la cabeza. Tienes razón, zorro, he sido arrogante y he subestimado tu sabiduría, si me dejas ir, prometo respetarte y aprender de ti. El viejo zorro, después de reflexionar un momento, se acercó y liberó a la liebre de la trampa. Vete, pequeña, pero recuerda, la fuerza y la velocidad no valen nada sin humildad y prudencia. Desde ese día, la mentira cambió, ya no corría por el bosque burlándose de los demás, en lugar de eso, buscaba al zorro para escuchar sus historias y aprender de su experiencia. Y el zorro, por su parte, encontró en la liebre algo que nunca había esperado, una compañera que lo respetaba y lo escuchaba, demostrando que incluso los más veloces pueden aprender a caminar al ritmo de la sabiduría.